Doctor Jesús Reyes Heroles, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, qué gusto verte. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres presidente de Estructura, Sí. Cine, Cine, exactamente. que engloba a varias... Sí, es un conjunto de 4 empresas realmente de consultoría. Una es GEA, Grupo de Economistas y Asociados, que ya tiene Sí. desde 1990. Luego tenemos alguna empresa de desarrollo de negocios, luego tenemos una empresa de proyectos de energía y una empresa, digamos, de temas de comunicación que encabeza Marco Prudencio, quien tú seguramente sería interesante invitarte un día para que hablemos de proyectos de energía. Con muchísimo gusto estaría aquí Por eso lo dejamos contigo. para adelante. Así lo hacemos. Bueno, estamos en plena campaña electoral. La próxima semana habrá el tercer debate y pues un tema que está obviamente en la mesa es el asunto de las encuestas. Sí. Tenemos encuestas muy disparadas, desde 6 a 9 puntos a favor de López Obrador, hasta encuestas que le dan 25%. Y esta disparidad de encuestas pues es en sí mismo un tema. Sí. ¿Por qué? Bueno, las encuestas son, como tú lo sabes muy bien, instrumentos para poder definir, aproximar por quién votaría la gente en ese momento. Y por lo tanto, las encuestas van moviéndose conforme va moviéndose también la opinión pública. Ese es un primer punto. Segundo punto sería, las encuestas no son un instrumento de pronóstico de cuál va a ser el resultado electoral, porque muchas cosas pueden pasar. Ahorita, por ejemplo, que estamos a un mes de la elección, pues un mes en términos de una campaña tan intensa como la que estamos viendo ahorita, pues muchas cosas pueden suceder. Acabamos de ver cómo el candidato ganador en algún país centroamericano llevaba 20 puntos de diferencia y no ganó. Entonces, porque en ese último mes sucedieron muchas cosas. Entonces, ese es un segundo punto. Como instrumento de pronóstico, no es un instrumento de pronóstico. Tercero, conforme ha ido transcurriendo el tiempo, la verdad es que las encuestas han pasado de ser un instrumento para hacer estas dos cosas a ser una herramienta de campaña política. Entonces, los propios actores políticos, los candidatos, los partidos políticos, usan las encuestas para orientar al electorado y transmitir ciertos mensajes de que van arriba, de que van en medio, lo que quieran transmitir en ese momento. Y esto a veces se hace con, pues la verdad, con prácticas no muy sanas, ¿verdad? O sea, digo, ¿por qué? Porque si tú estás recurriendo a empresas debidamente reconocidas que te digan con toda honestidad y con cuáles son sus metodologías, que estén registrados en el Instituto Nacional Electoral, etcétera. Bueno, esa es una manera simplemente de publicitar los resultados que en casas encuestadoras, yo diría independientes, están generando. Otra cosa muy distinta es contratar empresas encuestadoras para que te hagan resultados a modo. Y conforme en México, desgraciadamente, han ido multiplicándose esas encuestas, esas casas encuestadoras que hacen encuestas a modo. Y eso confunde muchísimo a la opinión pública, muchísimo a la opinión pública. Y un último punto nada más, sí hay diferencias entre casas encuestadoras profesionales, pueden, siguiendo criterios razonablemente homogéneos, llegar a resultados diferentes, por motivos de detalle que si quieres platicamos. Ok. Bueno, respecto a lo que dices, el tercer punto parece relevante, particularmente en esta elección, ¿no? Porque a final de cuentas, la disputa por el segundo lugar hasta ahorita, y sobre todo durante todo el proceso de la campaña, pues ha sido una disputa especialmente rijosa, entre otras cosas, porque aparentemente no estaba completamente definido, ¿no? Y pues ahí se concentraron los actores políticos. Entonces, simple y llanamente, como paréntesis, aparte, tengo la impresión de que esta disputa por el segundo lugar es uno de los elementos que contribuyó más a que el primer lugar pues, se haya mantenido prácticamente arriba sin sufrir mayores daños. ¿O tú cómo la ves? Bueno, yo creo que un asunto que hay que mencionar nada más es que desde hace ya bastantes semanas, meses, hubo algunas encuestas que le dieron una preferencia electoral muy, muy alta hacia Andrés Manuel López Obrador. Y con una diferencia muy grande respecto al segundo lugar,
Ricardo Anaya. La verdad de las cosas es que eso, utilizado por el propio Andrés Manuel López Obrador y su equipo, lo cual es totalmente legítimo, básicamente lo que decía es, señores, esta diferencia es irremontable y por lo tanto este arroz ya se coció. Pues estamos hablando hace 3 meses, básicamente, ¿no? Eso sí, desde un punto de vista de percepciones del electorado acerca del posible resultado de la elección, pues dejó una marca, una huella importante. Después de eso ha habido otras muchas encuestas, pero todas han tenido que luchar con esta idea de que el diferencial es enorme y que por lo tanto en los segundos lugares, que es a lo que tú te refieres, están muy distantes. Cualquiera que sea el segundo lugar están muy distantes de poderse aproximar a Andrés Manuel López Obrador. Y en tercer lugar está el tema de cómo van el segundo y el tercer lugar, específicamente, que ha sido un asunto por demás complicado, porque la verdad es que los dos candidatos son candidatos que enfrentan en algún sentido problemas muy profundos dentro de sus partidos políticos, han tenido campañas medio vacilantes que han cambiado digamos, de orientación y de objetivos a lo largo del proceso. Y la opinión pública también ha estado pues, muy atenta a ver qué es lo que está pasando con el segundo y tercer lugar, porque en realidad, en el fondo, yo creo que es absolutamente indispensable señalar pues, que se trata de una encuesta muy binaria en algún sentido, ¿no? Es básicamente, ¿vas por la opción de Andrés Manuel López Obrador o vas en contra de la opción de Andrés Manuel López Obrador? Y en contra de la opción de Andrés Manuel López Obrador, ¿por quién vas en particular, no? Entonces, pero esa primera decisión binaria se ha complicado por las indefiniciones en el 2 y 3, digamos. Ahora vamos sobre la frase que dijiste, que además es una frase que ya está usada, muy usada y reteusada. ¿Ese arroz ya se coció? Esa sería la pregunta. Porque hay dos elementos ahí que son, bueno, los apuntaste tú en un artículo recientemente en el Universal. Uno es el que tiene que ver con el número de indecisos que no han tomado una decisión, y aparentemente con otro fenómeno que también ya es muy visible, que es aquellos que no responden, que podría ser una especie de voto oculto. Entonces empecemos con los indecisos y con si este arroz ya se coció o no se coció. Bueno, comúnmente se les denomina indecisos, pero realmente, digamos, es más preciso llamarlos como indefinidos en el siguiente sentido, en el sentido de que ahí están quienes definitivamente son indecisos, en el sentido de que no saben por quién van a votar, o están todavía considerando si van o no van a ir a votar. Entonces, es un conglomerado, son los que básicamente te dicen, no sé qué voy a hacer, o no se expresan. Ahorita en el promedio de las encuestas que se han levantado en México, más o menos los indecisos andan como en el 20, lo que es más, en 20.6% en oráculos hasta hace una semana. Ese es un porcentaje, es un poquito alto, pero no es nada que deba de quitarnos el sueño. El problema es que cuando una casa encuestadora va y pregunta las preferencias, dicen por el candidato A, B, C, por cada uno se expresa, y luego son los que te dicen no sé, ¿no? No estoy decidido. Y más son los indecisos, más que otra cosa. Incluso hay indecisión si va a la urna o no va a la urna. Pero cuando pasas de eso que se llaman las preferencias brutas a las preferencias efectivas que se les denomina en la jerga que lo denominan en la jerga de los encuestadores, entonces el porcentaje de indefinidos es muy importante, porque como distribuyen el voto de ese voto entre los otros, le das más por regla aritmética al que más tiene. Proporcionalmente. Y entonces te abre los diferenciales. Entonces, yo en el artículo que mencionas pues, señalaba de una encuesta que sorprendentemente traía 38% de indefinidos, ¿sí? o de indefinidos, y 38% es un número, el doble prácticamente de lo que trae el promedio de los demás. Y desgraciadamente, pues ahí estaba en una notita, ahí pusieron ahí esto, pero desgraciadamente no, nosotros no hubiéramos pasado a presentar preferencias efectivas con 38%, te lo digo francamente. Ellos lo hicieron, pero solo publicaron las efectivas. Entonces, de repente, pues es el porcentaje asignado a Andrés Manuel López Obrador, pues es desproporcionado. Nos come el tiempo,
Jesús. Sí. Y entonces lo que se llama los electores que no dicen, este voto posiblemente oculto, ¿sería qué? Mira, hay todo el tema del rechazo, ¿no? Que es bastante alto, o sea, estamos hablando de entre 40 y 50% Que no de la quieren población, responder. que cuando llega el encuestador y le dice, oye, quisiéramos hacerte que nos contestaras un cuestionario, una entrevista, pues dicen, no, definitivamente no. Y aunque hay reglas para sustituir a ese elector, el hecho es que se ha mantenido alta la tasa de rechazo. Eso es, hay desconfianza en las encuestas, precisamente por manipulaciones en otros momentos, porque ha habido algunas situaciones muy complicadas en otros países, el famoso Brexit que nadie capturó, el triunfo de Trump. Entonces, esa tasa de rechazo alta está ahí. Ahora, no hay evidencia, que es al punto al que creo que quiere llegar, no hay evidencia entre los expertos en eso acerca de que hay una correlación entre el porcentaje de rechazo, de la tasa de rechazo y las preferencias electorales. Eso es lo que dicen los expertos. Ahora, debo señalar que ahorita se está utilizando el argumento de que esto, ahí detrás de eso hay un voto oculto que es a favor de algún partido. Eso es porque los partidos están utilizándolo conforme a su agenda, algunos candidatos. Yo sería francamente muy escéptico de poder pronunciar de que hay un voto oculto a favor de X o Y candidato sin que no tenga ningún elemento. Es decir, de los que no me dijeron que no contestaban, de ahí yo infiero o intuyo o siento o lo que sea que van por este lado, ¿no? Nos queda un minuto, Jesús. Bueno, el debate y prácticamente luego el Mundial, o sea, digamos, la elección está a la vuelta de la esquina. A la vuelta ya. ¿El arroz está cocido o no está cocido? Realmente tenemos que esperar hasta el 1 de julio para saber qué es lo que va a pasar. Mira, yo creo que no está cocido. Pueden pasar muchas cosas, pero el diferencial a remontar es realmente muy, muy grande. Es muy claro la de la delantera de Andrés Manuel López Obrador. Es significativa la brecha respecto a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade. Ahora, están pasando cosas, continúan pasando cosas y no puede uno agarrar y decir este arroz. Yo si me dices, ya se coció este arroz, yo te diría no, pero vamos a tener un mes en donde pueden suceder muchas cosas, pero si no suceden cosas importantes de fondo que giren la tendencia que tiene esta elección, entonces pues vamos a llegar a que el resultado que estamos viendo hoy será muy próximo a lo que sería el resultado electoral. Con eso cerramos. Te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias de nuevo. Gracias por la invitación. No, al contrario, te agradezco. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.